La doctora con nosotros, psicóloga Nair Brites, bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Se le tutea al profesional o no? Sí. Siendo paciente, sí. ¿no hay problema? No. ¿Viste que hay algunos que le gustan que le digan usted? No, yo le digo a mis pacientes, hablemos como... Tuteame. Sí. Por la distancia, digo, por el límite que a veces nos tenés que poner como pacientes. No, a ver, uno tiene que tener una posición, si se quiere, pero no es necesaria tampoco tanta distancia. ¿Hasta qué punto nos confundimos con el psicólogo de que puede llegar a ser mi amigo, puede llegar a ser el profesional que me acomoda la cabeza? Y hay algunos pacientes, por ejemplo, o algunas personas, si hablaste, dicen, no, yo estuve charlando. No es una charla. Pero bueno, hay distintas formas de tomar al profesional. Igual, no siempre, o sea, la mayoría de las veces no se confunde. Saben bien que es la persona, que es un profesional, que también es nuestro trabajo. Y que por más que ayudemos y que tengamos como esa confianza, igualmente se mantiene una distancia. ¿Te ha pasado que te han invitado pacientes a ocasiones especiales de su vida? No. ¿No? No. Bien. Por ahí sí regalos creo que la mayoría de los profesionales de la salud recibimos. Ah, mira vos. Qué bueno. Pero eso es re eso. lindo. Son reconocimientos de que estás ayudando a la persona es como una a estar devolución, bien. Uh-huh. Porque nuestra profesión en la psicología, digamos, es súper solitaria y silenciosa por momentos, porque no nos damos cuenta que hay una mejora si no fuese o por el paciente que está cambiando en algo, digamos. Es como que no hay nadie externo que te vea y te diga, vos estás haciendo bien, vos estás haciendo mal. A ver, igualmente nosotros tenemos espacios de supervisión o de covisión, se llama, que es por ahí cuando exponemos nuestras dudas respecto a algún aspecto profesional o en relación a alguna dificultad que estamos encontrando. ¿El 100% de las cosas son malas para tratar con ustedes o a veces el paciente va contento y les comparte la alegría? Sí, hay un montón de veces que nos comparten sus alegrías, sus logros, te dicen, bueno, mira, noté un avance acá, cuentan eso. También por ahí vienen muy contentos por algo que les pasó y cuentan esa situación. Yo siempre digo que no hace falta hablar de algo malo. Es más, cuando yo había empezado mi psicóloga, empecé porque quería cambiar cosas de mí. Y no había pasado nada malo, pero yo quería cambiar cosas de mí. Y bueno, yo siempre les digo a mis pacientes, no hace falta hablar de algo malo. Se puede hablar de cualquier cosa y a partir de ahí empezar a desanudar algo que el paciente quiera cambiar o... ¿Se construye desde el error, desde los defectos, desde lo malo? No, a ver, sí, pero también se puede construir desde lo positivo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, o sea... No es que me tengo que equivocar para construir algo mejor en mí. No, a ver... siempre cuando hay dificultades, conflictos, equivocaciones, sí, desde ahí construimos algún cambio, pero si no, desde algo positivo también se puede empezar a pensar qué fue lo que pasó en ese momento y cómo te sentiste y qué cosas estuvieron bien y cuáles no y qué cosas te hicieron sentir bien, ¿no? Y ahí se va también construyendo algo. Bueno, Nair, ¿qué hemos traído para el día de hoy? Porque esto fue una breve introducción nada más. Ay, qué lindos que salimos los dos. Pero ella es mucho más linda. Acá yo traigo gente linda. Y hablando de lindos, el tema está muy lindo hoy, que tiene que ver con los estereotipos a los cuales o estamos acostumbrados o nos quieren acostumbrar. ¿Cómo sería eso? A ver, los estereotipos son... imágenes, mira, bueno, ahí yo justo puse. Ese es el primero. Sí, son imágenes mentales que construimos todos. ¿Por qué las construimos? Porque desde el inicio, desde que nacemos, estamos en contacto con otros, ¿no? En socialización. Primero con nuestras familias, después con gente más externa a la familia, la escuela. Uno se va construyendo en socialización, ¿no? Y son como imágenes, pero con ciertas características nomás. No son imágenes completas ni complejas como realmente somos las personas. Las personas tenemos una gran complejidad, tanto interna como externa, ¿no? A través de las características físicas o de personalidad. Entonces eso, son imágenes y representaciones que tenemos de cómo alguien es o debe ser. Y por eso puse, muchas veces se implanta el cómo se debe ser, ¿no? Que ya viene de generaciones. Exactamente. Ajá. Son como
discursos que se pasan de generación en generación. Y esto depende mucho, hay una de las imágenes que yo puse que depende mucho de cada cultura. En cada cultura y en cada sociedad los estereotipos se forman según lo que esa cultura marca que es lo que está bien o lo que es aceptable. A ver, como para tomar de ejemplo que entienda la gente. A ver, si leemos este, después te pregunto. ¿Cómo se forman los estereotipos? Los construimos socialmente, que es lo que digo, ¿no? En la socialización, en el intercambio con las personas, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación marcan un montón. Dios Inclusive mío. Las redes sociales, lo pienso, ¿no? Con estos cuerpos tan editados, con tantos filtros, cuerpos, no sé, flacos, altos, ¿no? Bueno, estos son diferentes en cada cultura, porque cada cultura marca lo que está bien y lo que es aceptado y lo que no. Y también con las experiencias personales, ¿no? Esto que decía, en la escuela, no sé, a través de cierta experiencia que uno tuvo, por ejemplo, en su vida cotidiana y dice, no, bueno, para mí esto es así. O en mi familia me enseñaron que esto es así. No sé, por ejemplo, pienso mucho esto de los estereotipos de cómo debe ser una mujer que es madre, por ejemplo. Una mujer que es madre tiene que estar siempre pendiente a su hijo. No sé, muchas veces dicen, bueno, esto no puede salir. Se escucha mucho eso. O respecto a los cuerpos, bueno, tiene que ser un cuerpo flaco, con, no sé, ciertos ojos, ¿no? O sea, hay mucho de estos estereotipos marcados. Un estereotipo sería la familia tradicional También. de salgo de la secundaria, estudio una carrera universitaria, conozco a una chica, me caso, tengo hijos, eso que te implantan muchas veces los padres. Sí. Y a veces te descarrilás y no siempre, o no te gusta una chica, o no te casás, o no querés traer hijos al mundo, o te dicen el reloj biológico, ¿por qué no tenés novia? O ¿por qué no tenés hijos? Eso también es parte del estereotipo. O esto de la familia tiene que ser mamá, papá e hijos, ¿no? Sí. Esto también es un estereotipo de cómo debe ser la familia. Porque eso, no sé, en un tiempo era lo aceptado, era lo que estaba bien. Y hoy en día vemos que hay un montón de diversidades de familias, de parejas. Las ensambladas, por ejemplo. Exactamente. Los estereotipos muchas veces nos llevan a prejuicios. Que creo que también estaba en una de las imágenes. Yo hablaba de los prejuicios, ¿no? Como los estereotipos de cómo debe ser, por ejemplo, una familia o cómo debe ser una persona, nos lleva muchas veces a prejuzgar. ¿Y qué son los prejuicios? Prejuzgar, ¿no? O sea, tener una anticipación sobre algo que vemos y a partir de ahí juzgarlo. Y que muchas veces ni siquiera es así. Pero no nos damos ni siquiera la chance de poder ver la complejidad y a la persona o a esa familia de manera entera, ¿no? Sino que uno ya juzga desde sus ideas, desde sus representaciones, ¿no? Perdón que me tome como punto de referencia. Yo no soy el estereotipo tradicional que van a esperar en un medio de comunicación o que la gente espera o el producto que te presenta la tele. Estereotipos son tipos facheros que tienen gracia, que tienen ojos claros o son rubios o son morochos o qué sé yo, un Pablo Echarri, un Iván de Pineda, un Santiago del Moro, ¿entendés? Pero bueno, te encontrás con un Barassi, con un Lanata, con un Larroca, salvando las diferencias, y ahí te das cuenta que también pasa por la capacidad. Tal cual. Yo he zafado muchas veces quizás la discriminación o el prejuzgamiento porque trabajo en los medios de comunicación, pero hay otras personas que están en mi misma situación que sí la padecen. Por eso yo siempre trato de hablarle a las personas cuando en la calle me dicen, ay, yo te hacía más flaco, yo te hacía más gordo. No, señor, y ahí les explico, a mí no me molesta porque yo estoy expuesto hace años, pero sí puede venir una chica o un chico que está en un proceso de adelgazamiento y vos le decís así, le cagás la tarde. ¿Entendés? Es que los prejuicios, esto, por ejemplo, ¿sabes qué me acordaba? Había visto un estado tuyo que decía que en la fila del supermercado te habían dicho esto, algo de una esto, señora, ¿no? Me agarra del brazo y se pone a analizar lo que había comprado. Yo si fuera otro me pongo re mal y empiezo con la dieta. Pero como estoy acostumbrado, pero son los adultos
y son pocos. La gurizada, sí, común, los de nuestra edad y demás, bueno, dijo nuestra edad. Nada que ver con eso, cero drama, al contrario, exponen su cuerpo, exponen sus ganas, sus cosas, se visten como quieren. Es que ahora, por suerte, como te digo, viste no que... son parte de los estereotipos. Esto que estamos hablando, la socialización es la que marca, o sea, el contacto con las personas, con la sociedad es la que marca cómo deben ser, o esto de cómo es lo que está marcado por la sociedad de cómo una persona debe ser, o cómo debe ser una familia, o cómo debe ser físicamente, qué características de expresión y de forma de ser uno tiene que tener. Y lo bueno es que las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes esto están cambiando, ¿no? Ya no hay tantos juicios, porque es verdad que los prejuicios y los estereotipos llevan a la discriminación. Y es ahí donde... Estamos a un paso, ¿no? Pueden llevar a la discriminación. Y es ahí donde la persona que está enfrente termina sufriendo mucho. Sí. Sufre un montón. ¿Y de todas las edades? ¿Qué cosa? Los prejuicios. Sí, de todas las edades. Es más, me parece que depende mucho de lo que uno diga y cómo uno puede como autoconocerse y cuestionarse a ver si tienen marcados estos estereotipos o estos juicios. Pero también lo vemos en nuestro entorno, ¿no? En nuestra familia. En nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros grupos. Vemos ciertos o se escuchan ciertos comentarios. Entonces, ahí yo prendo mi carácter y ahí... Por favor, porque yo sé lo que estoy pasando, sé lo que mi cuerpo, sé mis cosas. No hace falta que me mires y me digas. Yo tengo una amiga que le costaba mucho verme comer. Mira. Yo no soy un desaforado ni nada, pero ella es muy de mirar lo que los otros comen. Y ahí un día yo dije, o me peleo o le digo que no es así, que no me gusta, porque me gusta ella como amiga. Y ahí la senté un día y le dije, mira, es así, así, así. Y me dijo, ¿vos sabés que no me daba cuenta? Y te pido perdón. No me daba cuenta, Emilio. Y ahí todo bien, 10 puntos. Ahora nos sentamos a comer porque le dije, un día no me voy a sentar a comer con vos y vamos a tomar un tere, pero me gustaría compartir una cena con vos y demás. Pero bueno, son parte de los estereotipos también por que uno espera. Por eso digo, viste que hay veces que, a ver, para poder cambiar esto... Lo importante es que uno mismo se cuestione. Pero hay muchas veces que pasa esto, que uno no se cuestiona porque ni siquiera ve que está teniendo esos juicios o esos comentarios, esas actitudes. Entonces es importante que el otro, en este caso vos o algún amigo, le pueda marcar esto. ¿Y tenés muchos pacientes que tienen ese problema? Todos los tenemos. Yo son cosas que veo en la cotidianidad. ¿Ah, sí? Esta cuestión de los estereotipos. No de, ay no, porque mira cómo está vestido ese, si va a tal lado se tiene que vestir de tal manera. Y se está vistiendo como tiene ganas de vestirse, no es nada malo. Por eso resalto mucho esto de la diversidad y de la complejidad. Cada persona es única, cada persona tiene un psiquismo único, un cuerpo único, y eso es lo que hay que respetar, ¿no? Y esto, como te digo, lo vemos en la cotidianidad. Si bien lo vemos con los pacientes, que bueno, con el paciente es distinto porque eso puede estar asociado a otra cosa de su vida, ¿no? Entonces ahí ya se empiezan a desanudar varias cuestiones, vamos más atrás muchas veces en su propia vida. Pero me parece que son cosas que pasan cotidianamente en los propios grupos, en el trabajo, con la familia. Y muchas veces es importante poder cambiar esto, porque en la persona que está enfrente, esto afecta, puede empezar a bajar el autoestima, puede empezar a generar aislamiento de esa persona a nivel social, lo cual después puede llevar a cierta tristeza y angustia extrema, ¿no? Entonces, hay muchas consecuencias, si se quiere, de los juicios. Y lo pienso más en la adolescencia también. En la adolescencia, que es donde uno busca formar parte, ¿no? Estar en un grupo, estar integrado, busca la aceptación, que hayan juicios, que hayan burlas, que hayan chistes, muchas veces termina dificultando la formación de la identidad de esa persona. Qué importante lo que acaba de decir, dificultan la formación de la identidad. Y esto, de un autoconcepto positivo, de empieza a formar una baja autoestima, empieza a generar culpa muchas veces, ¿por qué soy así? ¿Qué tengo que cambiar? Y a partir de ahí también el aislamiento, y sabemos que el aislamiento muchas veces lleva a una angustia y a la desesperanza también, ¿no? A la falta de sentido, de
¿por qué no puedo ser aceptado? Es cierto. Tenemos dos flyers más creo que nos quedan, ¿eh? Por ahí ya lo dijo, pero Sí, queremos fue más o menos lo que cumplir, estoy hablando. A ver si podemos mostrar, señor director, los flyers que habían quedado, creo que el 3 y el 4. En el 3 creo que habla más o menos esto, de los efectos de la salud mental, ¿no? También, bueno, esto, el estado de vigilancia, de preocupación, porque genera esta tensión de bueno, a ver qué tengo que hacer para cambiar, cómo puedo cambiar. Esto muchas veces lleva también a muchas cosas que afecta. Pienso, por ejemplo, respecto al cuerpo, lleva ciertas patologías en relación al cuerpo, los trastornos alimenticios. Quiero ser flaco, me ven como gordo. Esto que decía también la evitación, evadir situaciones sociales, lo cual después lleva al aislamiento. Próximo flyer, el último ya, a ver si lo tenemos. Y el otro era un poco cómo poder cambiar, ¿no? Esto, conocer las propias creencias, que es lo que decía. Cuestionarse uno mismo, después cuestionar a las otras personas, educarnos en esta complejidad social, saber que hay muchísima diversidad de personas, de gustos, de familias, de cuerpos. Las palabras afectan a quienes las recibe, también puede producir el padecimiento, que es lo que dije recién. Y ahí dice, actúan como limitantes para la construcción de una identidad propia. Y la identidad propia va de la mano con el bienestar y el deseo que cada uno quiere, ¿no? Cada uno, cómo quiere ser cada uno, cómo se quiere vestir, qué cosas quiere armar, qué camino quiere construir. Bueno, esa es un poco el desafío, que muchas veces los estereotipos y los juicios de otros son los que condicionan ese propio camino. Un estereotipo es, por ejemplo, terminar la secundaria y decir, no quiero estudiar este año en la universidad, quiero hacer otra cosa, quiero ser músico, por ejemplo. Bueno, me acordaba justo esto de, vi una entrevista que una de Emilia Mernes, una de las cantantes, sí, la cantante, dijo que ella terminó y que la secundaria y que empezó a estudiar la facultad y dijo, no quiero, yo quiero ser cantante. Y la mamá le dijo, vos estás loca, no vas a llegar a nada, ¿cómo...? Y bueno, y hoy está ahí, ¿no? Entonces... Hoy puede mantener a la madre, al padre y a 10 generaciones más con la guita que tiene. Me parece que depende, hay que tener en cuenta lo que digo, la cultura, el contexto, la familia, no es tan fácil. Lo que pasa es que los padres también nos quieren dar un futuro mejor. ¿Cómo entendés eso? Y también arriesgarse a tomar cierta decisión y los riesgos que eso implica, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando se toma una decisión, se ganan ciertas cosas, pero se renuncian a otras. Y en esas renuncias también hay pérdidas. Entonces hay que ver que en ese riesgo, bueno, qué se gana y qué se pierde, y cuáles son los desafíos que hay que afrontar. Chequeame el último audio que llegó, si es para la doctora, y si no, bueno, ya la voy a ir despidiendo porque no tenemos tiempo. Buenos días, pregunto a la doctora, ¿qué le pasa a la gente joven que no le interesa desarrollarse como persona? Desarrollarse como medio persona... Medio generalista el mensaje, pero bueno. Sería como... Por eso, dice, buenos días, pregunto a la doctora qué le pasa a la gente joven que no le interesa desarrollarse como persona. Sí, seguramente habla del progreso, del crecimiento, lo deduzco yo porque no me aclaró, del estudio, de querer ser alguien en la vida. Bueno, por eso digo, me parece que eso depende mucho de cada persona, de cada caso. Igual tenemos que tener en cuenta que la juventud o la adolescencia hoy en día está súper compleja, que compleja no es sinónimo de malo, a lo que me refiero es que hay muchos factores que hay que tener en cuenta para poder acompañar, ¿no? Y que muchas veces hay personas que en este aspecto del trabajo, por ejemplo, no saben hacia dónde ir, están como perdidos y ahí hay que buscar acompañar. No sé si tanto, vuelvo a lo mismo, juzgar, decir, no, que sos un vago, acompañen, ¿no? Sino que acompañar de otra manera, decir, bueno, a ver, ¿qué querés hacer? Bueno, tenés estas opciones, ¿para dónde vas a ir? Porque muchas veces pasa que hacen 2 o 3 años en la facultad, después dejan. Bueno, les convence. Tengo un audio para vos. Bueno. Escuchá con el auricular ahí. A ver, ¿te estás escuchando? Sí. Perfecto. Ponemos el audio al aire. Hola, buen día, Emilio. ¿Cómo estás? Espero que bien. Hoy es un hermoso día. Bueno, hay una consulta a la doctora. Vos no vas a creer que hay personas, para mí, hay personas que, por ejemplo, vos haces psicoterapia psicológica, ¿viste? Y te tratan como que vos, tenés mente infantil, o estás mal de la cabeza. Y de mi parte, que yo siempre hice, psicoterapia, siempre me fui a un psicólogo, digamos, no lo veo de ese punto. Bueno, eso por ejemplo también es algo que viene muy marcado de la historia ya,
de la sociedad, que los que hacen terapia son locos. Los que hacen terapia son unos enfermos, están mal de la cabeza. Son muchos discursos que hoy, por suerte, vuelvo a lo mismo, se están desnaturalizando, se están desarmando. Pero es verdad, hay mucha gente que piensa, más la gente grande, que hacer terapia está mal, ¿no? Que tenés una mente que está enferma, que sos loco, que sos infantil. Y estos también son estereotipos, ¿no? De que marcan, son imágenes muy simples o ideas muy simples que uno tiene, de que marcan para qué tipo de personas es destinada la terapia. Y bueno, lo mismo, no es así, ¿no? La terapia nos ayuda un montón a todos, inclusive a pasar etapas de la vida, a pasar situaciones de la vida, que no significan que o sea, pueden ser crisis como pueden ser situaciones cotidianas que a uno le cuestan afrontar o que uno simplemente necesita poder hablar y una mirada distinta. Cuando ella se refiere a psicoterapia, ¿es lo mismo que hacer terapia? ¿Por qué lo dice como psicoterapia? No, es lo mismo. Ok, perfecto. Informes al 3764-829000, ahí ella para los turnos. ¿Y el Instagram? psicóloga.nair Brites. Bueno, ahí también ella responde las consultas que tengan para hacerle. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias Esta a vez vos. Vino a tiempo la doctora, porque generalmente tiene mucho trabajo y suele venir muy espaciado. Pero próximo tema para charlar, estaría bueno hablar de las crisis que nos dan en distintas edades. En distintas etapas. La crisis de la juventud, la crisis o el comezón del séptimo año, de las parejas. ¿Vos hace cuánto estás en pareja? Hace 3 años y pico. No, te falta. La crisis de los 40. Yo ya tengo 43 y el viejazo me llegó a los 42, 43. Varias crisis hay con respecto a la edad también. Sí. Así que tenemos tela para cortar, Nair. Dale. Gracias por haber venido. Gracias a vos, gracias. Muy amable.